Los BRICS, una alternativa real al G7, la invasión rusa de Ucrania ha fracturado aún más las alianzas internacionales. China aspira a liderar al denominado Sur global. Con su ayuda quiere hacer frente a un Occidente encabezado por Estados Unidos. Pero ¿pueden los BRICS ser un contrapeso económico real a las potencias occidentales? La brasileña Dilma Rousseff es la nueva presidenta del Banco de los BRICS. ¿De qué lado inclinará ella la balanza? Te lo ponemos aquí en contexto. Los BRICS son las siglas de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Estas economías emergentes crearon a inicios de los años 2000 un foro económico para hacer de contrapeso a las organizaciones financieras y comerciales encabezadas por países occidentales, especialmente lideradas por Estados Unidos. El bloque BRIC, entonces sin Sudáfrica, celebró oficialmente su primera cumbre en 2009 en Ekaterimburgo, Rusia. Ahora esa R de los BRICS se ha convertido en la manzana de la discordia a nivel internacional. El papel de Rusia entre ellos le da otra resonancia a esta alianza. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, los BRICS acentuaron su distanciamiento del mundo occidental. Ni Brasil, India, China ni Sudáfrica participan en las sanciones contra Rusia. La recién nombrada presidenta del Banco de los BRICS, la exmandataria brasileña Dilma Rousseff, tendrá como principal desafío lidiar con Rusia como miembro de este bloque. Claro que Rusia está usando la plataforma del BRICS para aproximar más países para apoyar en la situación de la guerra, pero su objetivo es claramente sobrevivir a la guerra y no necesariamente hacer una reforma de los bancos mundial, de la ONU, otras cosas como estas, las Naciones Unidas. Entonces creo que ahora cada uno tiene una agenda y utiliza la plataforma de los BRICS para apoyar su agenda. Por su parte, el G7 es un foro político intergubernamental nacido en 1973 que se reúne anualmente para aunar posiciones conjuntas sobre el sistema político y económico mundial. Los países que lo integran actualmente son Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre los BRICS y el G7? A nivel de tamaño de población, con unos 770 millones de habitantes, el G7 representa solamente una décima parte de la población mundial, mientras que los países BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, representan el 40% de la población mundial. Si comparamos ambas alianzas en términos de tamaño económico, el Producto Interior Bruto de los 7 países industrializados del G7 representa un 31% frente al 24% del PIB mundial que representan los BRICS. Pero ¿cuál es el peso geopolítico actual de los BRICS si lo comparamos con el G7? Ahora no. Ahora están, todos los países de los BRICS están en situación muy más difícil que estaban en los años 2000. Rusia está en una guerra muy compleja, involucrada en una situación de sanciones, de un aislamiento muy grande de los países del occidente. Brasil y África del Sur están en situación de crisis política y crisis económica que son casi paralizantes en muchos aspectos. Frente a aquella opción hay tanto una, por así decirlo, una autoafirmación, una confirmación de países de desarrollo no capitalista, en algunos casos, otros yo diría que también con matices, pero donde están representadas sociedades que durante mucho tiempo fueron consideradas o del segundo mundo o del tercer mundo y que hoy día quieren hacer valer su peso. Lo hacen de una manera económica, pero también de una manera geopolítica. Dentro de los BRICS se creó el llamado Nuevo Banco de Desarrollo, que ahora dirige la exmandataria brasileña Dilma Rousseff hasta 2025. Hoy día China tiene mucho que decir. Y que Brasil ocupe la presidencia justo en el momento que Brasil ocupe la presidencia de un organismo bancario, justo en el momento en que la presidencia pro tempore esté en China, no quiere decir poca cosa, ¿eh? No, quiere decir que hay convergencias, que hay coincidencias. Este banco, con sede en Shanghái, nació en 2014 como un intento de alternativa al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Está volcado a la financiación de proyectos de infraestructura y desarrollo sustentable de sus 5 miembros, pero también apoya a otros países en desarrollo como Bangladesh, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Uruguay, admitidos como socios del banco. Y recientemente ya se está abriendo a ser un banco multilateral global. O sea, se abre eso, tiene una ambición muy distinta. Dice, bueno, es momento de esas pretensiones iniciales o esas miras iniciales de
tratar, no sé si sustituir, pero complementar al Fondo Monetario Internacional y al banco o al BID o a los bancos regionales, bueno, hacerlo más allá de los BRICS e enfocarse a países emergentes, economías emergentes y países en desarrollo. Desde entonces ha aprobado una financiación de 32.800 millones de dólares para 96 proyectos. Además de la futura entrada de nuevos miembros en este banco, el principal desafío de Dilma Rousseff será lidiar con la situación de Rusia en él. El 3 de marzo del 2022, justo en respuesta a la invasión o a la guerra, que es una invasión, el banco anunció que ponía todas las transacciones nuevas en Rusia, las congelaba. O sea, no las cancelaba, pero las ponía on hold, como dicen en inglés, todas las nuevas transacciones. Si bien es el banco de los BRICS, pero inmediatamente responde a la presión del capital internacional. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin pidió más tarde a sus socios del BRICS más cooperación frente a Occidente. И, конечно, только на основе честной и взаимовыгодной кооперации можно искать выходы из той кризисной ситуации, которая сложилась в мировой экономике из-за непродуманных, эгоистичных действий отдельных государств, которые, используя финансовые механизмы, по сути, перекладывают на весь мир свои собственные ошибки в макроэкономической политике. ¿Cederán entonces los países miembros del BRICS a las peticiones de su socio ruso? Por el momento lo que se ha declarado es somos socios, es decir, económicamente estamos con Rusia y le abrimos todas las compuertas para que de alguna manera lo que ha hecho Europa, que es decir, vamos a aplicar una serie de sanciones económicas, ha sido compensado por Rusia con China. Más allá de su banco, el bloque de los BRICS podría ampliarse formalmente con la llegada de países como Argentina. Tanto el gobierno de Cristina Fernández como el de Alberto Fernández ya habían mostrado públicamente su interés. Finalmente, el pasado mes de agosto, Argentina solicitó formalmente su ingreso al bloque. El interés en Argentina del actual gobierno está. Siempre Argentina de alguna manera también ha querido tener algún papel en el escenario internacional, ha querido desempeñar un papel que en definitiva un país, Brasil, lo ha asumido para toda Sudamérica y hasta cierto punto para Latinoamérica. Como gran potencia económica en Latinoamérica hay quienes consideran un posible ingreso de México a los BRICS. Sin embargo, sus prioridades de alianzas están centradas en el acuerdo comercial del TEMEC y en sus estrechas relaciones con su vecino Estados Unidos, lo que le impide ingresar al BRICS. Otros países como Indonesia e Irán también quieren ser nuevos miembros, lo que ampliaría todavía más este grupo de potencias emergentes del sur global. Pero sumar un nuevo país a los BRICS requiere del consenso pleno de todos los miembros. Se sumen o no nuevos países, el interés de muchos estados por entrar al bloque y acercarse así a la gran potencia china ha ido en aumento. Entonces, ¿son los BRICS una verdadera alternativa al histórico grupo del G7? ¿Les interesa realmente ejercer de contrapoder y convertirse en la voz del sur global? Al interior de los BRICS mismos no hay una posición homogénea. Si bien no han condenado a Rusia, Brasil en cada reunión de la ONU que ha tenido que votar, ha votado en contra de Rusia. Entonces, ¿en qué medida esto puede distendir o poner en jaque algunos de los elementos de pegamento de los BRICS? Bueno, queda en el aire, ¿no? Entonces hay una parte de este sur global, por lo menos el latinoamericano, que es el que conozco, que considera que las coincidencias son mayores en lo valórico con Europa y con Estados Unidos. Y al mismo tiempo reconocen realistamente que la presencia, el capital y las inversiones chinas es demasiado relevante. Entonces, más que rotularse con un determinado club, van a intentar mantener, me parece, en algunos casos, ciertos equilibrios para poder manejarse en un mundo tan voluble, tan cambiante y tan impredecible. Así que observamos que los BRICS, más que querer liderar una alianza antioccidental, tienen más prioridad en sus intereses nacionales y eso implica posicionarse menos para poder moverse entre los dos gigantes del mundo, China y Estados Unidos. ¿Qué opinas tú? Nos vemos en un próximo contexto.